La opinión pública y la prensa británica están en ebullición tras la aparición de informaciones que aseguran que la princesa Ana habría recibido una carta anónima con amenazas de muerte. Su ausencia llamativa y fuera de lo habitual en la reciente celebración del aniversario de Centrepoint fue explicada de manera apresurada por el palacio como consecuencia de problemas de salud. Sin embargo, fuentes internas de alto nivel sostienen que esa versión solo sirve para encubrir una crisis sin precedentes dentro de la Casa Real. Según estas mismas fuentes, en realidad se activó una alerta de seguridad de nivel máximo después de que un guardaespaldas encontrara una amenaza directa de asesinato dirigida a la princesa real. Londres permanece en vilo, pero el detalle más inquietante no es la gravedad del mensaje sino el origen del peligro. No se trataría de organizaciones terroristas externas sino de alguien que opera desde dentro oculto tras las propias puertas del palacio. Incluso han comenzado a circular especulaciones sobre un eventual traspaso del título de princesa real a la joven princesa Charlotte. Paralelamente, otros rumores apuntan a que la reina consorte Camila habría sido despollada oficialmente de títulos y poder en el entorno palaciego. Las preguntas se multiplican. ¿Cómo se garantizará la seguridad de la princesa Ana, porque estuvo realmente ausente del acto? ¿Podría Charlotte convertirse en la nueva princesa real? El sargento Timothy, que había dedicado 2 décadas de su vida a proteger a la princesa Ana, jamás había sentido un escalofrío tan intenso recorriéndole la espalda. No le asustaban las balas ni los fanáticos descontrolados entre multitudes. Sin embargo, lo que sostenía en ese momento tenía un peso psicológico mucho más aterrador que cualquier arma. Era un sobre color crema de papel de alta calidad como el que se utiliza en oficinas administrativas de la realeza. No levaba celo ni matacelos. Había aparecido de forma inexplicable sobre el asiento del conductor del vehículo principal del convoy, un lugar considerado inaccesible bajo los estrictos protocolos de seguridad de la residencia privada de la princesa. Aquello solo podía significar una cosa: quien lo había colocado tenía acceso total, o peor aún, era un infiltrado interno. Dentro no había una nota de rescate convencional sino un mapa detallado de la ruta que seguiría el convoy esa noche, impreso a color con cada giro y cada semáforo perfectamente señalados. En la concurrida intersección de Piccadilly un círculo rojo destacaba con crudeza. Debajo una frase recortada de antiguos titulares de prensa y pegada a mano destilaba amenaza: los accidentes ocurren aquí cuando uno no sabe guardar silencio. Timothy tragó saliva. Conocía demasiado bien el significado de la palabra accidente en el lenguaje subterráneo de la aristocracia y de la inteligencia británica. Evocaba recuerdos de túneles oscuros, vehículos con frenos que fallaban y muertes clasificadas como infortunios, siempre rodeadas de miles de preguntas sin respuesta. El remitente no solo buscaba intimidar, pretendía resucitar el fantasma de 1997 para quebrar la voluntad de su objetivo. Activar código rojo. Repito, código rojo total, ordenó Timothy por radio con la voz endurecida mientras contenía la rabia que le hacía temblar las manos. Cancelar toda la agenda en Londres. Trasladen a la princesa al búnker de seguridad número 3 de inmediato. Cell en Gatcombe Park. Nadie entra ni sale sin mi autorización. 3 horas después, en el centro de Londres, los flashes de cientos de fotógrafos iluminaban sin descanso la fachada del edificio de Centrepoint, formando un muro de luz cegadora. De uno de los vehículos descendió el príncipe William completamente solo. Su traje azul medianoche impecablemente cortado realzaba su figura alta y su porte reflejaba la serenidad firme de un futuro rey. Sin embargo, para los observadores más experimentados de la realeza, aquella soledad no pasó desapercibida. Era una señal clara de que algo profundamente anómalo estaba ocurriendo tras los muros del palacio. El asiento de honor a su lado, que debía estar ocupado por la princesa Ana, permanecía completamente vacío. Ana era un símbolo de entrega absoluta, la llamada mujer de hierro, alguien que jamás cancelaba un acto salvo en circunstancias extremas. Su ausencia se sintió como un terremoto silencioso. En cuestión de minutos los murmullos comenzaron a recorrer el auditorio como un incendio imparable. Las teorías más inquietantes empezaron a entrelazarse unas con otras. Algunos susurraban sobre un derrame cerebral, otros hablaban de un golpe interno silencioso y no faltaron quienes se preguntaban si los rumores eran ciertos. ¿Quería el rey Carlos forzar la retirada de su hermana para allanar el camino a su nieta la princesa Charlotte?
William avanzó hasta el atril, ajustó el micrófono y recorrió la sala con la mirada. Su rostro sostenía la sonrisa diplomática. Habitual, sus ojos transmitían una calma estudiada mientras hablaba del drama de los jóvenes sin hogar. Damas y caballeros, resonó su voz grave sin el menor titubeo. Mi tía Ana envía sus más sinceras disculpas por no poder acompañarnos esta noche. Debido a un problema de salud repentino que requiere reposo por indicación médica, no les ha sido posible asistir, pero les envía sus mejores deseos. La sala entera estalló en aplausos acompañados de un suspiro colectivo de alivio. Le creyeron, aceptaron esa serenidad fabricada. Sin embargo, en cuanto William dio la espalda y se internó entre bastidores, la sonrisa se apagó de su rostro como una vela bajo una ráfaga de viento. Su expresión se endureció, la mandíbula tensa como el hielo. Informe de situación, exigió con frialdad cuando se le acercó uno de sus asistentes más cercanos. La princesa está a salvo en el búnker de Gatcombe. Las fuerzas especiales del SAS están peinando la zona, susurró el aire con el sudor perlándole la frente. William asintió y sacó su teléfono. No llamó a Scotland Yard. Marcó un número seguro que conectaba directamente con el responsable de la red de inteligencia privada que había heredado de su abuela. Ya has recibido la información, dijo William con la voz contenida cargada de furia reprimida. No es un problema de salud. Es una amenaza de asesinato. Quiero el expediente de la persona que colocó ese sobre antes de la medianoche. Analiza el papel, la tinta y revisa todas las cámaras internas. Esto no es una broma de terroristas externos. La única gente que conoce la ruta secreta de Ana es la familia. William se quedó mirando por la ventana donde las luces de Londres parpadeaban en la noche. Supo entonces que la guerra había comenzado, sin disparos, sin declaraciones oficiales, pero más cruel que cualquier combate abierto. El enemigo estaba sentado dentro del propio palacio y acababa de quebrantar el mayor de los tabúes, amenazar la sangre de la línea Windsor. La noche avanzaba y el palacio de Kensington parecía sumido en un silencio absoluto. Sin embargo, en el despacho del príncipe de Gales la tensión se sentía como una cuerda estirada al límite. William permanecía sentado ante su escritorio rodeado de voluminosos expedientes abiertos y desordenados. Kate entró con suavidad, dejó una taza de infusión sobre la mesa y no dijo nada, simplemente apoyó la mano en el hombro de su esposo transmitiéndole un poco de calor. Él apercibía como cada músculo de su cuerpo estaba rígido. William no estaba solo enfadado, estaba en modo cazador. Se atrevieron a tocar a la tía Ana. Rompió el silencio sin apartar la vista de la pantalla del ordenador donde se desplegaban complejos diagramas de relaciones. Esa carta no era solo una amenaza contra su vida, era un mensaje directo para mí, una advertencia. ¿Por qué ahora?, preguntó Kate con la voz cargada de inquietud pero manteniendo la serenidad que la situación exigía. Ana es la figura más respetada de toda la familia real. Atacar a alguien como ella equivale en la práctica a un suicidio político. William tomó un expediente con una etiqueta roja en la portada: Operación Sandringham. Finanzas Parker B.S. Lo abrió con un movimiento seco y dejó al descubierto extractos bancarios donde cifras colosales aparecían resaltadas en negrita, imposibles de ignorar. ¿Recuerdas la fiesta de Año Nuevo?, preguntó William con la mirada afilada y gelida. Cuando decidí retirar a Tom y a Laura de la lista de invitados, aquello fue un terremoto interno del que la prensa nunca llegó a enterarse. En su papel como administrador del Ducado de Cornualles y supervisor de las finanzas reales, William había descubierto una red parasitaria tan sofisticada como cínica. Tom Parker B.S. y Laura López, los dos hijos de Camila, habían utilizado su condición de invitados reales y su vínculo directo con la reina consorte para atraer inversores extranjeros hacia una marana de empresas pantalla. A cambio de supuestas consultorías valoradas en millones de libras, prometían acceso privilegiado al rey Carlos y cenas privadas dentro del palacio. William no mostró compasión alguna. Para él aquello era una afrenta directa al legado de la reina Isabel. No solo los excluyó discretamente de la celebración, sino que trasladó los expedientes completos a auditores independientes. Las consecuencias fueron fulminantes. 2 empresas fachada de Tom se declararon en quiebra y Laura fue demandada por socios que exigían la devolución inmediata de sus depósitos. En cuestión de semanas perdieron credibilidad, honor y sus principales fuentes de ingresos. En los círculos más reservados de la alta sociedad pasaron a ser vistos como simples estafadores. Están arruinados, dijo William señalando el último informe financiero recién actualizado. Hundidos en deudas, acosados por acreedores del submundo financiero.
¿Y sabes quién es la que más sufre al ver a sus hijos acorralados? Camila, susurró Kate con el horror reflejado en sus ojos. Está vengándose de ti. Exactamente, respondió William levantándose y comenzando a caminar por la estancia. Ella sabe que la tía Ana es mi mayor aliada, la voz que más firmemente me respalda en la limpieza del sistema y en la eliminación de los parásitos. Ana también es quien posee más pruebas sobre las transgresiones pasadas de Camila. Atacarla es matar dos pájaros de un tiro, silenciar al testigo más peligroso e intimidarme a mí. Quiere que tenga miedo que frene la purga financiera contra Tom y Laura. El teléfono seguro de William vibró. Era un mensaje de Mifi, el grupo de viejos leales de la reina con el que él seguía manteniendo contacto. Resultados forenses confirmados. El papel de la carta amenazante es papel artesanal de 120 gramos por metro cuadrado con marca de agua especial suministrada en exclusiva a la oficina de secretaria de Clarence House, residencia de la reina consorte. La tinta es una biotinta de nuevo lote coincidente con el envío recibido Ali la semana pasada. William arrojó el teléfono sobre el sofá. La sospecha difusa acababa de transformarse en una verdad desnuda, fría y despiadada. Ya no había marcha atrás. Está completamente fuera de control, dijo con una voz carente de emoción, tan helada como el viento de las tierras altas. Se atreve a usar la vida de una princesa real, la propia hermana del rey, como rehén para salvar financieramente a su descendencia. William se volvió hacia Kate. En sus ojos la furia dio paso a una determinación aterradora, una mirada que ella solo había visto antes en la reina Isabel durante sus últimos años. No voy a detenerme. Si quiere guerra, conocerá la dureza de quien protege el legado. Cree que es la reina, pero olvida que soy yo quien posee la llave del futuro. Para comprender la magnitud brutal de la carta de amenaza recibida hoy, hay que retroceder 48 horas hasta un despacho inundado de luz natural en Gatcombe Park, donde todo empezó a encallar de forma inquietante. La princesa Ana estaba sentada ante un antiguo escritorio de roble con su estilográfica de siempre entre los dedos. No redactaba una nota de cortesía ni daba el visto bueno a proyectos benéficos. Aquella tarde estaba escribiendo la carta más decisiva y peligrosa de toda su vida de servicio a la corona. Ana se dirigía directamente a su hermano el rey Carlos. Su letra firme y sin vacilaciones reflejaba a la perfección su carácter inflexible. En esas líneas acusaba sin rodeos que la tiranía y la avaricia de Camila habían superado con creces el límite de lo que la monarquía podía soportar. Señalaba que permitir que Tom y Laura utilizaran los títulos reales para enriquecerse era una mancha imborrable sobre el legado de su madre, y en calidad de princesa real exigía que se reconsiderara de inmediato la posición de Camila. Advertía que si no se tomaban medidas drásticas en ese mismo momento, el derrumbe de la dinastía comenzaría desde el propio dormitorio del rey. Ana quebró el sobre con su celo personal, estampándolo en rojo intenso con la marca de alto secreto solo para los ojos del rey, y lo envió a través del correo interno del palacio. Confiaba en el sistema, confiaba en la lealtad del personal. Ese fue su único error. En la sala de correspondencia del Palacio de Buckingham, un joven becario colocado allí el mes anterior por Laura López mediante una agencia de contratación pantalla reparó en el sobre de Ana. Reconoció de inmediato el valor de aquel celo y supo quién estaría desesperado por conocer su contenido. En lugar de llevarlo al escritorio del rey, lo deslizó en el bolsillo de su chaqueta y salió por la puerta trasera rumbo directo a Clarence House. Camila tomaba el té de la tarde en su salón privado cuando recibió la carta robada. Rascó el sobre con brusquedad y leyó las duras palabras de Ana. Su rostro se encendió no por vergüenza sino por una mezcla de furia y miedo. Apretó con tal fuerza la taza de porcelana fina que ésta se resquebrajó y fragmentos afilados se clavaron en la palma de su mano hasta hacerla sangrar. No sintió dolor físico alguno. El pánico a perderlo todo eclipsaba cualquier otra sensación. Esa vieja se atreveció entre dientes. Ante sus ojos se dibujó un futuro oscuro. Si Carlos leía aquella carta sumada a la presión financiera que William estaba ejerciendo, podría vacilar. Su posición como reina se tambaleaba peligrosamente. Carlos podía amarla, pero temía aún más perder la corona. Y si él caía, ¿quién salvaría a sus hijos de la ruina y de la cárcel dominada por el pánico y una desesperación corrosiva? Su razón quedó secuestrada por un instinto de supervivencia tóxico. Tomó entonces una decisión que la perseguiría el resto de su vida. Abrió un compartimento secreto y sacó un teléfono negro desechable registrado a nombre de nadie. Marcó un número extraño, un contacto turbio que había conocido años atrás en fiestas clandestinas.
Necesito un servicio, dijo Camila con la voz temblorosa pero cargada de una intención oscura, intentando conservar un tono de superioridad. Aclaró de inmediato que no se trataba de un asesinato o no. Quería asustarla hasta el límite, hacerle entender que si volvía a abrir la boca para acusar o enviar más cartas la próxima vez no sería solo una advertencia. Ordenó elegir una intersección concurrida esa misma noche, algo creíble, algo aterrador. Desde el otro lado de la línea respondió una voz áspera impregnada del mundo criminal sin el menor respeto por su acento aristocrático. Preguntó quién era el objetivo. La princesa Ana, susurró Camila como si pronunciara una maldición. Un resoplido burlón contestó que tocar a la realeza duplicaba el precio y elevaba enormemente el riesgo. El dinero no es un problema, respondió ella con rapidez mirando fijamente las llamas de la chimenea. Tómalo de la cuenta de las Caimán. Solo haz que cierre la boca. Acto seguido arrojó la carta de Ana al fuego. El papel se convirtió en cenizas, pero el delito ya había echado raíces, extendiéndose como veneno por las venas de la dinastía. Un día después del evento de Centerpoint, de vuelta al presente, Camila permanecía sentada en el lujoso salón de Clarence House, aunque por dentro se sentía como si estuviera sobre brasas. Las noticias sobre la cancelación repentina de la agenda de Ana inundaban los periódicos y cada titular era un recordatorio de que el caos que había desatado ya no podía detenerse. En teoría, Camila había logrado su objetivo. Ana estaba asustada, se había replegado y había desaparecido de la escena pública. Sin embargo, una sensación helada seguía recorriéndole la espalda sin darle tregua. Algo no encajaba. ¿Por qué el palacio no reaccionaba con pánico? ¿Por qué no había instalado el caos que ella esperaba? En ese instante su teléfono personal comenzó a sonar de forma estridente. Era Tom Sujillo y su voz legaba cargada de histeria. Le gritó que su tarjeta había sido rechazada, que todas las cuentas en las Islas Caimán y en Suiza estaban congeladas, que los bancos hablaban de una orden internacional de alto nivel por blanqueo de capitales. Camila dejó caer el teléfono sobre la alfombra. Aquella cuenta en Caimán era el último fondo oculto donde durante años había acumulado comisiones ilegales y además la única fuente de dinero con la que pensaba pagar al grupo criminal que había intimidado a Ana. En Kensington, William permanecía de pie frente a una gran pantalla repleta de gráficos complejos sobre flujos financieros. No eligió la confrontación directa ni los gritos. Optó por la estrategia del cazador, silenciosa, precisa y mortal. Usando la autoridad del príncipe de Gales, había coordinado discretamente con agencias financieras y con la inteligencia del MI6. La orden de congelar los activos de la familia Parker se ejecutó bajo el pretexto de seguridad nacional, bloqueando cada entrada y salida de dinero. Cortar el dinero es cortar el oxígeno, dijo William a su asistente con una calma inquietante. Ahora veremos cómo se las arregla con sus socios peligrosos. Tal como había previsto, apenas 15 minutos después de la llamada de Tom, el teléfono negro de Camila vibró con violencia. Era el cabecilla de la banda. Había perdido la paciencia. Le grunó que la transferencia había sido cancelada, que ellos ya habían cumplido su parte colocando el sobre en el vehículo policial y que exigían el pago inmediato. Camila intentó mantener la voz firme mientras el sudor frío empapaba su blusa de seda. Alegó un problema técnico bancario y prometió conseguir efectivo, suplicándoles que no hicieran ninguna locura. La respuesta fue una amenaza afilada. Tenía 24 horas o enviaría la grabación de su encargo al Daily Mail. El titular de una reina contratando criminales para intimidar a su cunada le advirtió la haría perder la corona más rápido de lo que la había conseguido. Camila se dejó caer en la silla acorralada. Sin dinero en las cuentas secretas y sin poder recurrir a Carlos, cuyo gasto estaba estrictamente vigilado, solo le quedaba una salida: vender las joyas reales bajo su custodia. Desesperada, cometió su segundo error fatal. Envió un mensaje ofreciendo un collar de diamantes y esmeraldas, regalo de su 10º aniversario de boda, a cambio de silencio, citando un encuentro a medianoche en un lugar antiguo. Ignoraba que desde el momento en que encendió aquel teléfono negro el sistema de vigilancia satelital Pegasus, tecnología militar a la que William había obtenido acceso especial para investigar la amenaza contra Ana, había registrado cada ubicación, cada llamada y cada mensaje. William observó el texto aparecer en la pantalla de su ordenador. No sonrió con satisfacción. Sintió una repulsión profunda. Atrapada con las manos en la masa, murmuró: no es solo una traidora, es una ladrona. El silencio absoluto desde el entorno de William volvió,
a Camila aún más frenética. La paranoia comenzó a devorarla. Convencida de que Kate movía los hilos en la sombra, masculaba insultos mientras caminaba de un lado a otro por su lujoso pero gélido vestidor. Sacó el collar de su estuche con manos temblorosas y lo metió en el bolso. El miedo extremo engendra maldad. Camila decidió jugar su última carta para desviar la atención pública y presionar a William. Llamó a un reportero sensacionalista conocido por vender rumores al mejor postor. Le ofreció una exclusiva, aseguró que Kate estaba separada, deprimida y descuidando a sus hijos y que podía proporcionar los horarios de entrada y salida de George y Charlotte en Lambrook para que los paparazzi los siguieran y captaran imágenes de niños llorando. Su objetivo era claro: usar la seguridad y la privacidad de los menores como rehenes mediáticos para forzar a William a desbloquear las cuentas. Atacar a niños es el último tabú, una línea roja que ni los peores enemigos suelen cruzar. Pero Camila ya había perdido toda humanidad. Luego, demasiado tarde, en cuanto colgó el teléfono, la puerta de la habitación se abrió con violencia. No era un sirviente con una bandeja de té, sino el jefe de seguridad real acompañado de 2 altos oficiales de policía. Y detrás de ellos, con una presencia imponente que la dejó paralizada, entró la persona que Camila menos esperaba ver allí: la princesa Ana. Ana no estaba aterrorizada. No se ocultaba en ningún búnker como Camila había imaginado. Vestía un uniforme militar impecable, el porte recto, el rostro severo y contenido, más parecido al de una comandante que al de una mujer acorralada. Su voz resonó en la amplia estancia con una frialdad implacable, dura como el golpe de un mazo judicial, cuando lanzó la pregunta que cortó el aire: ¿a quién pensabas vender ahora, Camila? ¿A George, a Charlotte o a Louis? ¿Planeabas entregar a los nietos del rey a los buitres de la prensa sensacionalista? Camila retrocedió, balbuceando que no entendía de qué hablaban, tratando de ocultar a toda prisa el bolso donde llevaba escondido el collar. Preguntó por qué Ana estaba allí, convencida de que debía estar temblando en un refugio subterráneo. Ana esbozó una sonrisa cargada de desprecio. Todo fue una trampa, Camila, y caíste en ella sin dudarlo, respondió con calma cortante. Deja de fingir. En ese momento William apareció detrás de Ana. En sus manos sostenía una tableta desde la que se reproducía con claridad brutal la grabación de la llamada que Camila había hecho minutos antes al reportero. Su propia voz áspera y venenosa llenó la sala, ordenando proporcionar los horarios de entrada y salida de George y Charlotte y provocar su pánico. El rostro de Camila se volvió ceniciento. Comprendió que su última barrera de protección había desaparecido. Anoche trasladé a los niños a Anmerhall, dijo William en un tono bajo y peligroso. Sabía que acorralada intentarías atacarlos. Te equivocaste conmigo y subestimaste aún más mi capacidad para proteger a mi familia. Camila gritó que todo era una calumnia, que la estaban incriminando, pero los 2 agentes bloquearon cualquier intento de huida. Se aferró a su título, exigiendo ver a Carlos, convencida de que su esposo no permitiría aquello. Él te espera, respondió William sin un atisbo de compasión. Esta vez tus lágrimas no te salvarán. Ya lo has escuchado todo. El despacho del rey Carlos estaba envuelto en un silencio sepulcral. La noche había caído tras las ventanas y dentro no había rastro de calidez. El monarca permanecía sentado tras su escritorio de caoba, embellecido de golpe, con la mirada fija en 2 objetos: una memoria USB negra y un antiguo documento selado con la cera roja característica de Isabel Lack. Camila se precipitó hacia él llorando, repitiendo el papel de víctima que tantas veces le había funcionado, acusando a William y a Ana de conspirar contra ella por celos y rencor. Carlos alzó la vista lentamente. En sus ojos ya no quedaba fascinación ciega, sino un dolor profundo y una decepción devastadora. He escuchado la grabación, Camila dijo con la voz quebrada por el esfuerzo de contener la emoción. Contrataste criminales para intimidar a mi hermana. Planeaste vender a mis nietos a la prensa a cambio de caos. Pensaste incluso en robar joyas reales para pagar las deudas provocadas por la codicia sin fondo de tus hijos. Camila intentó justificarse, alegando que solo quería proteger a Tom, pero sus fuerzas la abandonaban. Proteger a tus hijos sacrificando a mi familia, rugió Carlos mientras golpeaba la mesa con la mano abierta. Te defendí frente al mundo entero, desafié a todos para sentarte en este trono, y así me pagas. Luego empuñó el documento selado hacia ella. ¿Sabes lo que dejó mi madre ella previo este día? William dio un paso al frente y abrió el documento. Era un codicilo del testamento de la reina Isabel II, redactado 6 meses antes de su muerte y selado para activarse solo bajo circunstancias muy concretas. William leyó en voz alta cada palabra legal, cayendo como un martillo.
En caso de que el cónyuge del monarca reinante cometa actos que pongan en peligro la vida, la seguridad física o el honor del heredero del príncipe de Gales y sus descendientes o de la princesa real, dicho cónyuge será despojado de inmediato de todos los títulos reales. William hizo una pausa para que el peso de la cláusula se asentara y continuó mirando fijamente a una Camila que temblaba. Además, esa persona deberá abandonar todas las residencias reales en un plazo de 24 horas, perder cualquier asignación económica procedente de fondos públicos y quedará vetada de por vida de toda función oficial. La decisión es inmediata, definitiva y no requiere aprobación parlamentaria. Camila retrocedió sin sangre en el rostro, murmurando que incluso muerta aquella anciana seguía queriendo destruirla. No te destruyo, Camila, intervino Ana desde atrás con voz serena y afilada. Simplemente vio quién eras en realidad. Sabía que este día llegaría, que tu avaricia acabaría devorándote y que al final pondrías en peligro los cimientos de esta familia. Carlos, no puedes hacerme esto, suplicó Camila mientras se aferraba a la manga del rey, clavando las uñas en la tela como si pudiera detener el desenlace con ese gesto desesperado. Somos marido y mujer. Tú eres el rey. Puedes anular ese documento. Carlos cerró los ojos. Una sola lágrima descendió lentamente por su mejilla. La amaba y ese amor había sido real. Pero antes que esposo era rey y por encima de todo padre y hermano. No podía proteger a una mujer dispuesta a poner en peligro a su propia sangre. No podía permitir que los sentimientos personales destruyeran la dinastía que su madre había dedicado toda su vida a preservar. Firmelo, padre, dijo William tendiéndole la pluma estilográfica. Por la dignidad del trono, por la seguridad de George, Charlotte y Louis. No permita que la historia lo recuerde como alguien que toleró el mal. Con la mano temblorosa el rey Carlos tomó la pluma, respiró hondo y estampó su firma. La tinta negra marcó el papel como una cicatriz imposible de borrar. Se acabó, Camila murmuró con voz áspera, apartando el rostro. Márcate esta misma noche. A la mañana siguiente Londres despertó bajo un cielo sorprendentemente azul después de días de lluvia persistente y tormentas. El sol iluminó Buckingham Palace con una claridad casi simbólica, como si anunciara un nuevo comienzo. A las 8 en punto la oficina del palacio emitió un comunicado de apenas 3 líneas, breve pero de enorme peso. La reina consorte Camila ha decidido retirarse de todas sus funciones reales de manera indefinida por motivos graves de salud personal. Se trasladará a su residencia privada en Wiltshire para recuperarse y solicita respeto absoluto a su privacidad durante este periodo. El público leyó la noticia, comentó, especuló. Nadie conocía la verdad desnuda que se ocultaba tras ese lenguaje diplomático. Nadie supo del coche negro sin insignias reales que a las 3 de la madrugada sacó en silencio a una mujer rota por la puerta trasera del palacio. Nadie vio las cajas mal cerradas, los objetos recogidos a toda prisa, los gritos ahogados de quien una vez sonó con gobernar un reino y ahora se marchaba sin títulos, sin honor y sin poder. Esa misma mañana Tom Parker Bowles y Laura López fueron citados por la policía económica. El imperio financiero que habían construido sobre mentiras y prestigio prestado se había derrumbado por completo. Les aguardaban meses de procesos judiciales, deudas y el rechazo helado de la alta sociedad. Ya no quedaba una madre influyente que los protegiera. 2 días después, en el centro Centerpoint donde Ana debería haber estado, William y Kate regresaron sin previo aviso. Esta vez no caminaron solos. A su lado avanzaba la princesa Ana, vestida con un elegante traje azul marino. En el pecho llevaba prendida la insignia que la difunta reina le había entregado años atrás. Se mostraba más firme y luminosa que nunca, sin rastro alguno de la mujer cuya vida había sido amenazada. Cuando William se inclinó para estrechar la mano de un joven sin hogar, levantó la vista hacia su tía y le dedicó una leve sonrisa. Un pequeño asentimiento cruzó entre ambos, suficiente para selar un pacto forjado en el fuego. La pesadilla había terminado. El tumor había sido extirpado del cuerpo de la monarquía. William alzó la mirada hacia el cielo azul intenso y sintió como una profunda calma se expandía en su pecho. Supo con una certeza íntima que en algún lugar su abuela y su madre Diana sonreían. Había protegido a su familia. Había cumplido su juramento de defender la corona de quienes no la merecían, y sobre todo la justicia se había impuesto no con espadas ni violencia, sino con verdad, coraje y lucidez. El reinado de la manipulación y de las sombras había llegado a su fin. Una nueva era limpia y firme comenzaba realmente ese día. El palacio eligió hablar de salud en lugar de exponer el crimen.
¿Crees que fue una decisión sabia para preservar la dignidad real o una injusticia para un público que tiene derecho a conocer la verdad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Opinión en los comentarios. Opinión en los comentarios. Opinión en los comentarios.